Bienvenidos a En la Mesa con Julio González, un podcast de The Table Group, conversaciones que buscan cambiar el mundo del trabajo para que su organización sea más efectiva, menos disfuncional y sus empleados se sientan más satisfechos y menos frustrados en su trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Estoy hoy con nuestro equipo, la productora del podcast, Rosaura Afonso. ¿Cómo estás, Rosaura? Hola, súper bien de estar acá contigo, Julio, en este primer video podcast de esta temporada. Y hablando precisamente de eso, ahora que estamos en video, porque estamos llevando esto a otro nivel, estamos hoy grabando desde el estudio de Julie Freites, que está aquí, para los que nos escuchan desde Costa Rica. Está en el centro comercial Combay, justo enfrente de Multiplaza de Escazú. Ahí pueden ir y tomarse sus fotografías de Navidad, ahí pueden ir y tomarse cualquier clase de fotografía que ustedes quieran y van a ver que es una crack Julie Freites, así que se las recomiendo un montón y está demasiado hermoso el estudio. Detrás de nuestros controles tenemos a Miguel Robles, quien es nuestro ingeniero de audio. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien. Okay, la gente no te ve, pero ojalá que te hayas escuchado. Muy bien, y ahora en video podcast. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar, Rosaura? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar del lado positivo del conflicto. El lado positivo del conflicto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué creemos que hay un lado positivo en el conflicto? Yo creo que hay que empezar hablando de que en toda organización, en todo grupo humano, en toda relación, especialmente en el matrimonio, siempre va a haber conflicto y tenemos que eliminar de nuestra mente la idea de que el conflicto es algo negativo. Todo conflicto, si se maneja bien, tiene un lado positivo, es decir, que no es tan importante en la idea de alejarnos de no tener conflicto, sino más bien abrazar el conflicto como algo positivo, como algo constructivo. Y eso es precisamente lo que nosotros le enseñamos a equipos ejecutivos, a empresas, organizaciones que aprendan a tener buen conflicto, porque si tenemos buen conflicto vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a tomar mejores decisiones y vamos a lograr mejores resultados. Ok, pero ¿a qué llamamos tener buen conflicto? Ok, maravillosa pregunta. Buen conflicto, nosotros creemos que es el conflicto de ideas, no de egos. ¿Okay? Y eso requiere mucho trabajo personal, requiere mucha seguridad personal. El tener un conflicto de ideas y no de egos requiere que las personas tengan un proceso de madurez personal, ¿verdad? Para no tomarlo personal, precisamente. Dije la palabra personal como 10 veces. Pero realmente es una cosa demasiado importante. Cuando tú tienes ideas contrarias, desacuerdo, cuando hay emociones profundas, ¿verdad? De hecho, esto está documentado en un libro que les recomiendo, se llama Conversaciones Cruciales, un libro maravilloso acerca de la comunicación y el conflicto. Cuando hay ideas en desacuerdo, cuando hay emociones profundas y cuando hay mucho en juego, ahí es donde hay una oportunidad para una conversación crucial, según lo que enseña este libro, para tener buen conflicto. Y lo que nosotros pensamos es que cuando no tomamos a las cosas como algo personal y tenemos herramientas de buen conflicto, entonces el conflicto se convierte en buscar la mejor idea, la mejor solución a favor del cliente, el ponernos de acuerdo para entregar valor, para añadir valor a nuestros clientes, versus si yo tengo la razón o tú tienes razón y qué inteligente es uno y qué idiota es el otro. Ese es el problema. Cuando el conflicto es destructivo, cuando el conflicto es tóxico, es porque la gente es insegura, es porque la gente es arrogante, es porque la gente cree que siempre tiene la razón y que es difícil trabajar con alguien que siempre tiene la razón. Y ahí es donde surge el conflicto tóxico, el conflicto de egos, ¿verdad? Nosotros proponemos buen conflicto de ideas. Ok, ¿cómo afecta la personalidad, la cultura, los temperamentos para el buen manejo del conflicto? Excelente pregunta. Y la razón que es tan importante tener claro, nosotros decimos, es necesario tener un marco conceptual, es necesario tener un acuerdo de cómo nosotros manejamos el conflicto. Cuando nosotros hacemos talleres de conflicto y comunicación o cuando estamos acompañando a una empresa en su proceso de transformación cultural, le decimos que una de las cosas más importantes va a ser, de hecho en el framework de Lencioni, de nuestra consultora, esta es la segunda parte de la pirámide. La primera es generar confianza y la segunda es tener buen conflicto. Y nosotros les dibujamos en la pared lo que nosotros llamamos el espectro de conflicto, ¿ok? Que básicamente de un lado del espectro tienes la armonía artificial. Este es el tipo de personas, tú hablabas de personalidad, hablabas de temperamento, hablabas de cultura. Este es el tipo de personas que no están acostumbrados a confrontar. Son personas que por su
personalidad, incluso a veces por su cultura, por su temperamento, por su estilo de comunicación, prefieren llevar la fiesta en paz. En Costa Rica, hablando de cultura, esto es muy, muy común, dependiendo de la cultura donde uno haya crecido, de la cultura donde uno está, aunque es una generalización, ¿verdad? Y las generalizaciones no siempre son buenas, pero es también una serie de aspectos culturales que son reales. Yo lo veo en mi consultoría viajando por toda América Latina. No es lo mismo trabajar con un equipo en El Salvador o en Venezuela o en Colombia, que son culturas más agresivas, que trabajar con un equipo de trabajo en Costa Rica o en Perú. Estuve recientemente en Perú, que es parecido a la cultura a la de aquí, donde la gente te dice una cosa, pero no es eso realmente lo que están pensando otra cosa, están en desacuerdo, pero te sonríen por fuera, porque a eso le llamamos nosotros armonía artificial. Ese está en un lado del espectro. Eso es el esconder, el no confrontar, el llevar la fiesta en paz, y estoy en comillas, ahora como estamos en video se ven las comillas, el llevar la fiesta en paz, ¿verdad? En Costa Rica hay un dicho que yo creo que debemos luchar en contra de él. Decimos aquí, la gente dice aquí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y por eso lo que la gente está diciendo es, no tienes que pelear todas las batallas, y hay algo de razón en eso, no tienes que sacar la espada y pelear todas las batallas. Sin embargo, yo creo que es demasiado importante alejarnos de la armonía artificial. La armonía artificial no nos ayuda a tomar buenas decisiones como equipo, ¿verdad? En el otro lado del espectro está el ataque personal. ¿Okay? Esta es la persona que es su personalidad, probablemente su cultura, su estilo de comunicación, su temperamento, lo ha llevado a ser una persona más expresiva, una persona más confrontativa. Yo crecí en Venezuela, crecí con un papá que todo lo confrontaba, ¿verdad? Y todo lo confrontaba de forma muy expresiva. Entonces yo aprendí, eso es normal, aquí las cosas se hablan y se pelean, entonces tienes que pelear por sus ideas. Y si yo estoy en un equipo donde las personas no hacen eso, entonces tenemos dos malos hábitos o tenemos el riesgo de caer en dos malos hábitos. Algunas personas escuchando este podcast pueden ir identificándose. Algunos pueden decir, hey, yo soy de los que tienden a esconder, a mí no me gusta el conflicto. Otras personas pueden decir, hey, yo estoy con Julio, ¿verdad? Yo soy más de las personas que son muy expresivas, ¿verdad? Yo sé que tú eres roja, Rosaura, tenemos un assessment, de tantos assessments que tenemos, hay uno que identifica tu temperamento con tu color. Rosaura y yo, los dos somos rojos, y los rojos usualmente son expresivos, pelean por sus ideas. Entonces Rosaura y yo estamos en el lado del espectro que tiene la tentación o el riesgo de atacar y de atropellar. Tenemos que hacernos al medio del espectro, los que son menos confrontativos y que tienden a no querer una confrontación y más bien esconderlo, aunque no estén de acuerdo con la situación, tienen que hacerse un poco más al medio, ¿verdad? Y ahí en ese lugar nosotros le llamamos el medio del espectro, es el lugar ideal. Los dos polos son malos hábitos, ¿ok? El esconder un problema o un conflicto para no confrontar, o el confrontar de forma irrespetuosa, los dos son malos hábitos. En el medio está el lugar especial que nosotros le llamamos el lugar donde encontramos la verdad y la decimos de forma amable. Mira, yo no te puedo decir cuántas veces vemos en nuestro trabajo con empresas, en mi propio trabajo, en los equipos en los que estamos juntos, donde cuando un equipo de trabajo y cuando dos personas se ponen de acuerdo en el medio del espectro y pueden decir la verdad de forma amable, mira, pueden pelear de cualquier cosa, pueden discutir cualquier cosa. Intenten esto en casa, los que están casados en la vida de pareja. Cuando Ashley y yo nos decimos nuestras verdades, pero de forma amable, terminamos teniendo un buen pleito en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Cuando un equipo o una pareja no están, se van a un lado del espectro, atacan o esconden y no confrontan, nadie gana, porque no se dijeron las verdades, o se irrespetaron, o se hizo más algo de egos, como dije antes. Entonces, ponerle mucha atención en cuál lado del espectro estás, si estás más en el lado de armonía artificial, o si estás más en el lado del ataque personal, hacernos un poco al medio para tener mejor conflicto y tomar mejores decisiones. Sí, exactamente. A veces no es fácil, sobre todo, como decías, como somos rojos, pero la idea es ser totalmente intencional en mantenernos en ese centro. Ahora, estamos hablando de buen conflicto. Para tener buen conflicto, tú siempre lo has dicho, hay que tener confianza. Y para tener confianza, la confianza lleva tiempo. Hay que relacionarse, hay que hablar. ¿Cómo hacemos para acelerar un poco ese proceso de la confianza para tener buen conflicto? Maravilloso, es una muy buena pregunta. Todas las preguntas son buenas, Rosario, buen trabajo.
Cuando nosotros decimos que la confianza es la base de la pirámide, lo que nosotros estamos diciendo es que esa confianza no es necesariamente la confianza en predictibilidad. Tú y yo tenemos ¿cuánto tiempo trabajando juntos? Como 5 años Como ya. 5 años. Como 5 años nos conocemos, sabemos cómo es la personalidad de cada uno, sabemos un poco cuáles son los botones de cada uno. Entonces ya hay mucha confianza porque hay mucho tiempo trabajando juntos y eso genera predictibilidad. La predictibilidad es un gran generador de confianza. Lo que nosotros estamos diciendo es, hay un generador de confianza que no toma tanto tiempo y nosotros llamamos la vulnerabilidad. Cuando un grupo de personas está trabajando juntos y no tienen años, ¿verdad?, trabajando juntos, sino que son equipos nuevos, y esto es muy importante, especialmente de parte de los líderes. El líder o los líderes o la líder deben dar el ejemplo cuando se trata de vulnerabilidad. La confianza basada en vulnerabilidad es cuando yo digo cosas como, oye, tengo que admitir que esto fue un error mío, tengo que pedir disculpas porque me equivoqué en esto. O es cuando un líder dice, mira, yo soy el líder, yo tengo la última decisión, pero no soy la persona más inteligente, los necesito a ustedes. La inteligencia del grupo siempre va a ser mejor que la inteligencia de una persona. Cuando un líder habla así, se hace vulnerable. Cuando un líder dice, mira, tú eres mejor que yo en esto, necesito tu apoyo en esto porque tú tienes más talento que yo en eso. Cuando alguien habla de esa forma es maravilloso y genera esa vulnerabilidad, te conecta con el lado humano, genera confianza, genera lo que nosotros decimos un ambiente psicológicamente seguro. Y pelear con alguien, tener un conflicto constructivo, un conflicto de ideas con alguien en un ambiente psicológicamente seguro es lo máximo, es lo mejor. Porque sé que estamos en esto juntos, sé que estamos remando juntos, sé que al final queremos lo mismo, estamos unidos por un propósito. Versus, no confío en ti, no sé con qué me vas a salir, probablemente quieres que me ruede mi cabeza y probablemente quieres ponerme el pie, como dicen aquí, ¿verdad? Ponerle el pie para que se caiga el otro, o dicen en Costa Rica, serruchar el piso. Cuando yo no confío en mi equipo, cuando no confío en mi líder, en mi jefe, es imposible tener buen conflicto. Entonces, la forma de acelerar o de generar confianza de forma rápida va a ser aprendiendo a ser vulnerable. No, y definitivamente es algo que yo a lo largo de estos 5 años he podido aprender de ti, porque creo que una de las cosas que siempre he admirado es esa vulnerabilidad, de decir, me equivoqué, no lo puedo hacer, los necesito, y creo que eso ha llevado el éxito de poder trabajar juntos todos estos años. Lo que está haciendo es que me equivoco mucho, ¿verdad? Eso es cool, no, mentira. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que una cosa es equivocarse una vez y admitir el error, y otra cosa es si una persona está reincidiendo en un error, pues es más un tema de competencia, no es un tema no es un tema de vulnerabilidad. Pero definitivamente que el generar una cultura donde se vale equivocarnos, donde estamos conectados con nuestro lado humano, le ponemos mucha tenacidad y mucha atención a no repetir errores, pero sí se vale cometer errores porque es parte del juego, ¿verdad? En el béisbol, por ejemplo, en la pizarra del béisbol, nosotros que somos venezolanos y los que nos están escuchando desde Venezuela, México, República Dominicana, todos estos países que tienen, que aman el béisbol como nosotros, en el béisbol es muy interesante que en la pizarra hay un espacio para el error, hay un espacio para el hit, para la carrera, obviamente bola, strike, foul, etcétera, pero hay un lugar donde hay una E donde te van a marcar los errores. Entonces, los equipos ejecutivos en las empresas, en los equipos de trabajo, tenemos que aprender el error es parte del juego. Vamos a cometer errores. De hecho, yo creo que aprendemos más cuando cometemos errores. El problema es que no admitimos errores. No somos vulnerables para admitir error porque tenemos miedo al conflicto, no hay seguridad psicológica de regreso a eso. Entonces, mi motivación, mi reto es construyan equipos saludables, generen confianza basada en vulnerabilidad, sean vulnerables, conéctense con su lado humano, que se permita que se valga cometer errores para generar la seguridad psicológica que necesitamos para tener buen conflicto. Y si tenemos buen conflicto, tomaremos mejores decisiones. Muchísimas gracias, Julio, por esta gran enseñanza de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.